Ahora estamos hablando de los futuros, vamos a hablar de los pasados, de los expresidentes y particularmente Felipe Calderón. Y es que bueno, han sido días muy oscuros para el esposo de Margarita Zavala, quien bueno, pues ahora enfrenta no solo este proceso del 1 de agosto, que será esta consulta en contra de los expresidentes para meterlos a la cárcel, que es lo que queremos muchos ciudadanos, que rindan cuentas ante la justicia. No tanto que los encierren, sino que rindan cuentas ante la justicia de todo lo que hicieron. Sin embargo, bueno, se mencionó todo esto, la detención, tras la detención de Luis Cárdenas Palomino, este brazo derecho de su brazo derecho, de Genaro García Luna, quien también está involucrado en una serie de acusaciones y señalamientos, no solo en Estados Unidos, sino también aquí en nuestro país. Recordando que en el caso de México, bueno, es detenido por el delito de tortura, en el caso de Israel Vallarta y de Florence Cassés, en este tema de la banda de los Zodíacos. Bueno, se da la detención, se anuncia temprano por la mañana por parte de la Fiscalía General de la República. Felipe Calderón se mete en un agujero porque no quería saber de nada ni de nadie. Y bueno, que se resulta, ya después de todo este proceso, lo inevitable que era la presentación de Luis Cárdenas Palomino, finalmente ante el juez, que emitió esta orden de aprehensión. ¿Y cómo le fue? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, Cárdenas Palomino se reservó el derecho a declarar, cuando menos en este primer encuentro. Solicitó al juez de control, también con sede en la Ciudad de México, que se duplique el término constitucional, pasando de 72 a 144 horas. Durante una audiencia vía remota que duró 4 horas, Cárdenas Palomino se reservó su derecho a hacer cualquier declaración. Sin embargo, pidió leer el expediente, pero el juez se lo negó. Por su parte, la Fiscalía señaló a Cárdenas Palomino como probable responsable del delito de tortura en agravio de Mario Vallarta, hermano de Israel, así como Sergio Cortés Vallarta y de los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, quienes, bueno, son considerados o eran considerados como la banda de los Zodíaco. Esta banda que habría sido detenida en esta transmisión, en el montaje que pues se realizó durante la transmisión de Carlos Loret de Mola. También lo que se ha confirmado ya por parte de los familiares de Israel Vallarta y la defensa también de él, es que se aproxima una nueva audiencia en el caso de Carlos Loret de Mola para que se pueda dar un careo justamente con las personas que trabajaban en la producción del programa de Loret, donde ellos pues van a argumentarle, le van a decir en su cara que le habían avisado que sí estaba haciendo un montaje, que esto era pues una creación de la Secretaría de Seguridad Pública y que él insistió en seguir adelante con la transmisión de esta información, aún con el conocimiento de que esto era un montaje, con lo cual también se estaría cayendo la versión que él ya presentó ante la autoridad de que él no tenía conocimiento, sino fue hasta después. Incluso dio una disculpa pública de dientes para afuera, pero el argumento central es donde van a buscar desmentirlo y donde el propio Loret no solo se metería en este problema, en donde él sería ya un partícipe voluntario de este montaje, sino también donde se descubriría o se revelaría que él habría mentido ante la autoridad. Porque estas declaraciones ya las hizo ya en términos legales ante un juez, donde él se deslinda de todo, y por eso es que se va a buscar este careo también con los trabajadores, empleados de la producción de este programa de televisión. Esto será la próxima semana, o la próxima semana más bien se dará a conocer el horario exacto en el que se dará este careo, en donde se espera también que se abone en este caso a favor de Israel Vallarta, quien es el que está presentando también a estos testigos. Mientras se da esta participación de Cárdenas Palomino, lo que se confirma es que ya van tras el otro, ahora el brazo izquierdo, ¿no? Ya hablamos del brazo derecho de Genaro García Luna, ahora vamos con el otro personaje que también era muy cercano al superpolicía de Calderón y que también era parte de este mismo entramado de corrupción al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, acusado también en los Estados Unidos y ahora también buscado por las autoridades mexicanas. Es increíble pues todo lo que ocurrió durante el sexenio de Calderón. Y es que se libró ya orden de aprehensión en contra de Ramón Eduardo Pequeño, el ex jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal, exactamente por lo mismo que se le acusa a Cárdenas Palomino, en lo particular aquí por las autoridades mexicanas,
por la tortura en agravio de Mario Vallarta. Este juez liberó la orden de aprehensión. Y así lo informó Héctor Pérez Rivera, abogado de los familiares de Vallarta, previo al inicio de la audiencia de Luis Cárdenas Palomino. Pequeño García señaló, cuenta con orden de aprehensión, está prófugo como lo estaba Cárdenas Palomino, son personajes del mismo grupo político y ahora vemos, dijo, del mismo grupo delincuencial. Entonces, al igual que en Estados Unidos, porque también Pequeño tiene una orden, bueno, pues sí está siendo buscado por parte de las autoridades de los Estados Unidos, al igual que Cárdenas Palomino, ellos tres, de acuerdo a los señalamientos que se han dado en la Corte de Nueva York, son parte de esta estructura de un Estado dentro del Estado, de un gobierno dentro del gobierno, que es el que se encabezaba ahí desde la Secretaría de Seguridad Pública y que tenía estos convenios con los cárteles aquí en nuestro país. Son a través de todos estos tres funcionarios que se realizaban todas las operaciones a favor de ellos y por eso también están acusados allá en la Corte de Nueva York. Esto sin tomar en cuenta el caso de Florence Cassés, y esto sin tomar en cuenta también la investigación que se ha hecho por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde ha identificado tanto en los tres, en Pequeño, en Ramón Pequeño, en Cárdenas Palomino y en García Luna, empresas, fachadas, transferencias que no se han podido explicar, riqueza inexplicable, pues, que es parte de lo que se estima de la corrupción política que también se vivió durante el sexenio de Calderón, en donde se destinaron miles de millones de pesos a supuestamente enfrentar estos grupos de delincuentes que pues eran los grandes aliados del gobierno de Calderón. Entonces también a ellos dos ya los están buscando, bueno, a Pequeño, Ramón Pequeño lo están buscando ya por el tema de la tortura, pero se le van a ir sumando. Aquí el punto es que se les agarra por una cosa, pero se les va sumando y sumando y sumando, ¿no? Que esto es lo que va a suceder con el paso del tiempo. Y ahora la diferencia, sin embargo, es que desde lo de Genaro García Luna, pues no se tenían más testimonios más que de los que estaban enfrente, más que de los grupos de delincuentes, ¿no? Los miembros, los capos de estos grupos. Y el problema es que ahora, bueno, ya están empezando a caer los de este lado, los que eran sus cómplices, los funcionarios que también pueden soltar la sopa. Y esto está causando preocupación. Obviamente Felipe Calderón se quedó callado y en silencio hasta que se enteró qué es lo que dijo Cárdenas Palomino. Ya cuando se enteró que no dijo nada, ya entonces empezó a subir algunos tweets, porque su preocupación era esta, que ya detenido Cárdenas Palomino empiece a soltar la sopa y lo empiecen a embarrar a él. Exactamente lo mismo que sucedió con Genaro García Luna. Por ejemplo, ¿qué señaló el propio Felipe Calderón? ¿Qué es lo que ha tuiteado hasta el momento tras la detención de Cárdenas Palomino? Pero sobre todo después de conocer de que no había dicho nada. Bueno, retuitea esto en el colmo del cinismo sobre la estrategia de seguridad del presidente, ¿no? Sobre los fallecimientos que se han dado, ¿no? Donde él aparece aquí con 31,000 fallecimientos durante su gobierno, que fue el principio de esta terrible ola de inseguridad que se vive en el país. Es el colmo, pero bueno, ahí está Felipe Calderón presumiendo esto, ¿no? Y bueno, aquí unos retweets hablando sobre Sudáfrica y finalmente lo que sube es esto: embustes y cuentos, de uno nacen cientos. Es como si le estuvieran inventando cosas a Felipe Calderón. Pero bueno, esto es lo que tuitea ya el día de hoy, ya reaparece en las redes sociales porque ya se enteró lo que dijo Cárdenas Palomino. Está, entiendo yo, relativamente tranquilo porque no habló de él, no dijo algo más, no dijo es que me lo ordenó el presidente Calderón, porque eso también pudo haber sucedido, o el presidente también tenía conocimiento, le informamos sobre este montaje y él lo avaló, etcétera, etcétera, etcétera. O bueno, que él incluso haya dado la orden de torturar a estos miembros, a estas personas de la banda de los Zodiacos. Entonces, aquí es la reacción, ¿no?, que se tiene de Calderón. Sin embargo, también hay otra preocupación porque, pues, finalmente, quienes están muy atentos son los abogados, es lo que se refiere, de Genaro García Luna, porque, pues sí, ya hay uno de los cómplices de ellos que está detenido. Y si bien Genaro García Luna en un principio se esperaba que iba a soltar cada vez más información, que eventualmente lo está haciendo,
pero no lo hacen público. Bueno, en el caso de García de Palomino, de Cárdenas Palomino, pues obviamente pues todavía existe este riesgo, ¿no? La defensa de García Luna se muerde las uñas con la detención, dicen, de Cárdenas Palomino. ¿Y por qué? Por la estrategia que ellos tienen planeado y tienen en marcha allá en Nueva York. Hasta el lunes por la tarde, los abogados del llamado arquitecto de este enfrentamiento contra el narco se mordían las uñas planeando distintos escenarios sobre cómo podrían afectarles una negociación de Cárdenas Palomino con la autoridad. Dice, esto modifica sustancialmente su estrategia, pues el argumento de García Luna para sacudirse las acusaciones es que los testigos lo vinculan justamente a los cárteles y estos testigos no tienen credibilidad porque son pues delincuentes confesos. La defensa del exsecretario es simple pero efectiva, dicen. Sus detractores lo quieren hundir porque él fue un servidor público honesto, dicen, y efectivo que los persiguió con fiereza desde la Secretaría de Seguridad Pública. Y entonces, como en un ánimo de venganza, de revancha, estos acusados, estos detenidos y perseguidos por Genaro García Luna, ahora lo quieren acusar a él de ser cómplices de ellos mismos, de estos cárteles. Entonces, entre esta estrategia, obviamente, cualquier negociación de Cárdenas Palomino, pues los afecta y les destruye toda esta estrategia, porque si él sale a decir que efectivamente ellos estuvieron participando voluntariamente con estos cárteles, estuvieron realizando estos acuerdos, bueno, ya confirma todo lo que se le ha acusado, de lo que se le ha acusado a Genaro García Luna, entonces ya no podrán decir que esto nada más es una especie de revancha de estos capos, sino ya tendrán el testimonio de uno de sus cómplices que estaba ahí trabajando junto con él en la Secretaría de Seguridad Pública, y eso que todavía no han agarrado al tercero. Entonces, así de complicado está para ellos toda esta situación, porque mientras más agarran, hay una mayor posibilidad de que alguno de ellos suelte la sopa y embarre a los otros dos. Ese es el temor. Por eso es que entiendo yo, pues están muy atentos, por eso es que el propio Felipe Calderón está muy pendiente, porque él era muy cercano, lo sabemos, a García Luna, y muy probablemente él tenía conocimiento de todo eso, porque así se le debió haber informado también al presidente, porque no fue poca cosa en su momento, en aquellas fechas, esta transmisión en vivo del montaje de los Zodiacos, de Florence Cassés, todo esto pasó por la mesa presidencial, allá en Los Pinos con Felipe Calderón, y aunque a pesar que ahora trate de hacerse de la memoria, de que no tiene memoria, pues los mexicanos recordamos muy bien quién era el presidente de la República, pero sobre todo qué tipo de persona era, que fue justamente lo que pues recordó el presidente López Obrador con este video de Humberto Moreira. Bien amigos, pues seguiremos pendientes, cerramos este bloque y vamos con el tercero. Antes de irnos vamos a hablar de un tema muy importante que es el que señaló hoy el presidente López Obrador, que es esta creación de una nueva empresa, del Gas Bienestar, así se va a llamar, y esta nueva empresa va a enfrentar lo que será este problema que no se ha podido resolver. Esto que ha tratado de enfrentar el presidente con los instrumentos y herramientas que tiene a su disposición desde el gobierno federal, pero que no ha tenido resultados, que es el incremento desmedido que se tiene en el gas LP. Y es que este incremento ha sido impresionante, sobre todo en el sexenio de la Cuarta Transformación, y no porque así lo haya decidido el gobierno federal, porque así lo deciden las empresas que manipulan, que manejan los precios, que son muy poquitas, que tienen la posibilidad justamente de ponerse de acuerdo y de elevarnos los costos a todos los mexicanos. Y es que los incrementos son impresionantes. Por ejemplo, el gas LP triplicó. Así, triplicó la inflación. El promedio de los precios de todos los productos y servicios que se registraron en el país en los últimos años, en los últimos 3 años, bueno, están por aquí. El gas todavía triplicó esa cantidad, esa inflación, ese incremento. En lo que va de la actual administración, el energético de mayor utilización en los hogares mexicanos, dice, registró este aumento que casi triplica la inflación acumulada en el mismo periodo. El alza en los precios del gas LP se debe a que los distribuidores mantienen elevados márgenes de ganancia y no están reflejando con la misma velocidad la baja en los precios internacionales del combustible, que es algo muy similar a lo que ocurre con las gasolinerías, que es algo que también ha estado enfrentando el presidente. Por eso se inventó
esta sección del quién es quién en los precios, porque con esto el presidente lo que busca es desincentivar este agandalle de los empresarios que tienen estas concesiones, estos beneficios gracias a la reforma energética de Peña Nieto, porque en teoría, cuando se impulsa esta reforma, la libre competencia, que es lo que siguen argumentando algunos jueces del Poder Judicial, como este señor Juan Pablo Gómez Fierro, va a reducir los precios de los energéticos. Pero al contrario, esa libre competencia lo que le ha quitado son los instrumentos y las herramientas al gobierno para impedir que se den este tipo de acuerdos y negociaciones entre estos grandes grupos y grandes empresas que controlan el mercado, como en el caso del gas natural, que son 5 empresas que controlan el 50% de la distribución en todo el país. Imagínense nada más el tamaño del negocio, que es incluso hasta más importante, diría yo, que el del combustible, porque mucha gente no tiene vehículo, mucha gente usa el transporte público, pero muchas de esas mismas personas que usan el transporte público sí tienen su casa, sí tienen su cocina, sí utilizan el gas para sus alimentos. Entonces ellos consumen gas, aunque no precisamente consuman el combustible, consuman la gasolina. Por eso también es muy importante atender este mercado. Y las cifras, bueno, entre diciembre de 2018 y abril del 2021 el gas LP utilizado por el 80% de los hogares de México registró un aumento acumulado de entre 23.8% y 24.4%. El primero es del gas estacionario, sería el incremento del gas estacionario, y el segundo en cilindro, que es lo que habrían subido en promedio prácticamente 24%. Esto contrasta la inflación en estos mismos últimos 3 años, que es de 8.9%. Pasamos de 8.9% de la inflación, que es el precio en el resto de los demás productos, al 24% en el precio del gas LP. Es un incremento muy significativo, pero sobre todo es un incremento que rompe con el esquema y el compromiso que estableció el presidente López Obrador de que los energéticos en este país no iban a subir más que la inflación. Bueno, el gas LP es definitivamente un caso en el que no se ha podido cumplir con este compromiso, y obviamente el mismo incremento del gas hace que suba la inflación. ¿Por qué? Porque muchos productos y servicios dependen también del consumo de gas LP en nuestro país. Entonces, esto se convierte en un círculo vicioso, que es el que trata de romper el presidente López Obrador, y justamente lo que da a conocer el día de hoy es cómo lo va a hacer, que es con esta empresa de Gas Bienestar, una empresa que servirá justamente para competir con estas grandes distribuidoras y que no va a buscar un beneficio económico tan grande y tan importante, sino más bien va a buscar ayudar a millones de mexicanos que consumen este combustible y que lo necesitan también para su vida cotidiana. Injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP en el país y no he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación, o lo he cumplido en gasolina, en las dos gasolinas, en diésel y en luz o en energía eléctrica, pero no he podido en gas, porque ha aumentado el precio del gas por encima de la inflación, porque hay 5 empresas grandes que distribuyen casi el 50% del gas LP en el país y se están quedando con márgenes de utilidad muy altos. Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor a un precio muy elevado. Mientras se establece un mecanismo de precio máximo, que lo vamos a establecer, también ya estamos preparando la creación de una empresa
para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar se va a llamar. Y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias, sin que estas otras empresas particulares dejen de participar, pero va a haber competencia porque no hay. Bueno, es lo que refiere entonces el presidente López Obrador, ¿no? La creación ya de una nueva empresa, Gas Bienestar, así se va a llamar, perdón, va a depender directamente de Petróleos Mexicanos, quien es la que se encarga también la empresa de vender al mayoreo a estos distribuidores también parte del gas LP que se consume aquí en nuestro país. Otra parte se importa desde el extranjero, pero bueno, aquí lo importante es que ya no se van a subir tanto los precios. Esto lo que obligará es que pues se reduzcan los precios también por estos grandes empresas, grandes compañías, y de esta manera controlar también esta escalada desmedida en el precio del gas LP. El presidente refirió que esta decisión la tomó el día de ayer y que ya inmediatamente se iniciaron los análisis y los estudios para ver cómo se va a hacer y se va a aterrizar ya esta decisión, que ya él espera en 3 meses esté funcionando esta empresa, lo cual sería un periodo muy rápido antes de que termine el año incluso, y que el punto de partida será en la capital del país, en la Ciudad de México, porque además él señala que ahí en esa región es donde se encuentra el diferencial más grande, en donde suben más el precio y donde pueden ayudar a un mayor número de personas. Evidentemente el efecto en el mercado o el efecto que tendrá Gas Bienestar en la disminución de los precios dependerá del tamaño de la empresa, y esto pues será de manera gradual. En un principio se estará funcionando en la Ciudad de México y posteriormente en el resto de los estados, pero conforme vaya avanzando y vaya generando ya este temor entre las empresas privadas particulares de que le va a quitar a los clientes, en ese momento las empresas también van a empezar a ajustar sus precios, y no necesariamente porque no están obligados a igualarlos, pero cuando menos los van a empezar a reducir, que ese es el objetivo del presidente López Obrador, romper este círculo vicioso que está siendo impulsado por esta reforma energética de Peña, en donde le entrega un gigantesco mercado a un pequeño grupo de empresas que se han puesto de acuerdo y que gracias a ello han podido tener ganancias extraordinarias a costa de todos nosotros, a costa de los mexicanos. Ahora, aquí lo importante también es la otra parte que está impulsando el presidente López Obrador, que también mencionó en lo que acabamos de ver, que es poner topes máximos, ¿no?, a los precios del gas LP. Este es otro camino que también está siendo impulsado ya por el presidente. Esto lo anunció la semana pasada y esto se va a complementar también con la entrada de esta empresa, Gas Bienestar. El problema es que esta línea o esta decisión pues es un poco más complicada de implementar y puede ser incluso hasta un poco más tardada. Ojo, no significa que sea imposible, pero sí un poco más difícil de que se resuelva. Y es que el presidente propuso esto, también poner un precio máximo al gas LP. Sin embargo, se señala que para fijar los precios máximos del gas LP sería necesaria una reforma a la ley de hidrocarburos, y ya sabemos lo que esto significa. Primero, alcanzar una negociación con los diputados y senadores de oposición, en primer lugar, y eso hay que ver también cuántos votos se tienen, ¿no? Aunque se tiene la mayoría, pues obviamente es parte de un proceso legislativo. Ya sabemos que esto lleva posteriormente a la promulgación de esta ley. Ya también sabemos que esto nos lleva a la oleada de amparos, porque no duden que estas empresas obviamente se van a amparar, y con tanto dinero que tienen y tanto poder económico, van a usar obviamente los mejores abogados. Esto, pues, como ha sucedido antes, puede llevar a la suspensión de esta ley, lo cual puede llevar a un debate también en el Poder Judicial de la Federación, que sabemos que lleva varios meses. Entonces, evidentemente este camino es posible, pero se puede llevar más meses, más tiempo, incluso hasta el próximo año.
mientras que la empresa Gas Bienestar estaría funcionando en unos 3 meses aproximadamente, de acuerdo a lo que señaló el presidente. Entonces, aunque una cosa no está peleada con la otra, aunque una cosa no significa que no tengas o no puedas avanzar en lo otro, el presidente pues tiene ya estas dos vertientes, estos dos caminos para enfrentar como se menciona, el oligopolio, que es un grupo pequeño de empresas que tiene la capacidad de controlar el precio de un producto, en este caso el gas, que es lo que han venido haciendo y que es lo que busca también desbaratar el presidente con esta decisión que se anunció el día de hoy. La ventaja es que el presidente va a tener recursos para hacer esta inversión. Ya vimos, y es muy importante entender algo, que no va a haber una especie de subsidio, porque ya empiezan a desinformar con esto. Es que el presidente va a tirar dinero a la basura subsidiando ahora el precio del gas LP para venderlo más barato que los precios de mercado. Esto es falso. Esto es una gran mentira que también el presidente aprovechó para aclarar el día de hoy. No es que se vaya a subsidiar. Simple y sencillamente no se le va a subir tanto el precio. Solo se van a sacar los gastos fijos, los gastos variables, los gastos necesarios para que no se convierta en un costo adicional para Pemex la operación de esta empresa. Es decir, el costo saldrá de lo que es el negocio en sí, la venta del gas LP. Evidentemente esto obliga a una muy buena administración, porque una buena administración mantiene los costos abajo. Entonces, al mantenerlos así, no se tiene que subir el precio del gas LP, y esto permite que a los mexicanos, a todos nosotros, se nos venda el gas a un mejor precio, ¿no? Este es también lo que se explicó el día de hoy. No van a haber subsidios. Se va a vender a un precio justo, establecido y basado en el precio del mercado nacional e internacional. No nos va a costar nada más que la implementación en sí. ¿Cuál es la implementación? La compra de los camiones, la compra de los cilindros, la compra también de la infraestructura necesaria para operar el sistema electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se necesita, para que funcione una empresa. En eso sí se tiene que gastar. Y afortunadamente el presidente va a tener por ahí un poco más de dinero o mucho más de dinero, que esto es la buena noticia también que se ha venido dando en estos últimos días o en estas últimas horas, porque va a tener un adicional de 236,000 millones de pesos. Por fin también están dándose ya algunos excedentes petroleros que llevan a esta cantidad, que es bastante importante, y afortunadamente, y a diferencia de los gobiernos anteriores, no se van a gastar en lujos, no se van a perder en caprichos, no se van a perder en decisiones que no van a trascender más allá. Ahora sí hay más confianza en la administración del gobierno federal, del presidente López Obrador, y ahora va a tener estos 236,000 millones de pesos adicionales que servirán para y muchas otras cosas más. Y es que lo que se estableció en el plan económico para este 2021, se tenía estimado que el precio del barril se vendería en aproximadamente $42 por barril. Sin embargo, a finales del mes de junio, al 1 de julio, para ser precisos, de este año, el precio llegó a $60 por barril. Son $18 de diferencia, que sumados dan en total estos 236,000 millones de pesos. Incluso pudo haber sido un poquito más, pero también lo que se tiene en el reporte es que Pemex no alcanzó el objetivo que se estableció, el objetivo de producción. Los millones de barriles diarios se quedó ligeramente abajo, pero esto pudo haber llegado hasta 250,000 millones de pesos. Realmente no fue mucho a lo que se tenía estimado esta baja, vamos a decirlo así, este bajo nivel en la producción petrolera, pero bueno, aún así se tienen estos excedentes que servirán para fortalecer a Pemex y también servirán para fortalecer acciones del gobierno federal, como la gasera de la Cuarta Transformación, el gas del bienestar, que eso es lo que anuncia el presidente López Obrador, y que es una decisión que no tardó mucho también en tomar, de acuerdo a la información que pues nos dio apenas la semana pasada, y que aunque ya se habían analizado antes, se ve que ya también tiene una urgencia de que esto se resuelva. Y este es uno de los bienes que se han salido de esta regulación o de este compromiso del presidente. El otro, si bien no está en el sector energético, pero que también para el presidente es muy importante y se ha convertido en un círculo vicioso en esto de la inflación, porque sigue impulsando la subida de precios en general, es el de la tortilla.
Y esto también vale la pena mencionar porque así como tomó ya una decisión en este sentido en el gas LP, eventualmente se viene la decisión en el tema de la tortilla, porque ya también adelantó que si no bajan los precios de la tortilla, entonces va a abrir la importación del maíz. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos a Minsa y Maseca, dos grandes empresas que se encargan aquí de la distribución también de la harina para la tortilla. Y obviamente, pues ellos tienen un gran control en el tema de los precios. Entonces, parece ser, o más bien, que si no le hacen caso, si no quieren sumarse por las buenas estas dos grandes empresas y mantener lo más estable posible el precio de la tortilla, que se ha también venido incrementando de manera muy sustancial en estas últimas 2 semanas, sobre todo al inicio del mes de julio. Aquí, por ejemplo, en Villahermosa ya está en 21 pesos el kilo, sobre todo en donde la compro yo. Pero bueno, hay otras partes del país en donde ha llegado a 24 o hasta 25 pesos el kilo. Entonces, si no quieren sumarse, si no quieren hacer el esfuerzo, entonces el gobierno federal también tomará decisiones en este sentido. Y no lo piensa mucho el presidente, ¿eh? No piensa mucho, más bien él le preocupa que se afecte la economía de los mexicanos. Él está haciendo un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los más necesitados en este país. Y bueno, el hecho de que suban los precios con estos niveles de inflación y sobre todo que se incremente más allá por la ambición de las empresas, pues obviamente es un gran foco rojo que atiende el presidente, y por eso también esta serie de decisiones que son las que nos está dando a conocer. Entonces, ya se habló del gas LP, vamos a ver en cuánto tiempo más, si no reaccionan las empresas sobre el tema de la tortilla, pues tenemos un anuncio sobre este mismo tema para atender lo más pronto posible, lo que es también ya este incremento que se ha dado. Desmedido, porque sí, la verdad es que ha sido muy importante el incremento del precio de la tortilla en esta última semana, sobre todo en lo particular.